reclutar más, y de estos chicos reclutaron 60, o sea que no llegaron a las metas de reclutamiento de personas. Ese es un ejemplo de cuál es la gravedad de la situación. Un ejemplo de que no solo nos preocupa si estas personas viven día a día y tienen otra cultura con respecto al trabajo o con respecto a la educación. Y que no nos gustaría, que pueden ser reclutados por el crimen organizado o por el narcotráfico. No es solo eso, sino que la otra preocupación tiene que ser también desde el punto de vista económico. Hoy no contamos con el recurso humano capacitado para asistir a las inversiones. Esta es la gravedad del tema. Nosotros la cuestión juvenil la podemos ver por variables duras. El abandono escolar, un 53% de los chicos no termina la secundaria en tiempo y forma. No quiere decir que después no la termine. Pero en principio, el 31 de diciembre de su quinto año a los 18 años, solo el 47% la termina. Entonces ahí tenemos problemas, tenemos un 53% que no termina. Otro va a terminar irá 2 o 3 veces hasta que se recibe, otro irá al plan fines, otro se incorporará de otra manera, y finalmente hay cerca de un 60% que obtiene su título secundario, pero por ahí lo obtiene en una escuela de adultos, ya no es en tiempo y forma como debería ser. O sea que ya ahí hay un retazo de recursos con respecto al tiempo. Fíjense que muchos docentes hoy en día no provienen de las clases medias como otrora, sino que por ahí provienen de clases bajas o de clase media-baja, que, o sea, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, llegó a haber un 40-45% de los docentes que provenían de escuelas de adultos. Esto explica un menor capital de tipo cultural y un menor ejercicio. Pero como hoy ser docente implica tener un trabajo más o menos seguro, en una sociedad donde no hay trabajos seguros, la gente opta como salida, sobre todo los sectores más postergados de las clases medias y algunos de clases bajas, opta por la docencia. Lo cual inclusive atenta contra la calidad, porque tampoco las escuelas de formación son muy buenas. Entonces, un tema que tenemos es el abandono escolar, que trae todos estos problemas. El segundo es el trabajo precario. En el caso de los jóvenes llega a casi un 70%, debe estar en el 68%. El trabajo precario lo podemos dividir en dos facetas. Nosotros cuando hablamos de trabajo precario hablamos de que está la tasa de no registro, es decir, aquellos empleadores que no registran a sus obreros. Son personas que van todos los días a un establecimiento por X cantidad de horas, pero que ese trabajador no está registrado por otra. Entonces no se le hace el aporte a la previsión social, el aporte a la obra social, o sea que no tiene protección social. Ni contra la vejez en el futuro de la famosa jubilación, ni la obra social por temas de salud, o sea que está desprotegido. Aparte de eso están los que se denominan trabajadores, una serie de trabajadores, entre los cuales la mayoría son trabajadores independientes no profesionales, es decir, el carpintero, el plomero o un albañil que hace cosas por su cuenta, pero que no factura ni nada, que está en negro, que trabaja en casas particulares, que tampoco es obrero de la construcción. Ese trabajador independiente no profesional está considerado como tasa de informalidad, que se suma a la otra tasa. También están los familiares no remunerados, gente que trabaja con el tío, pero que no está remunerado. Eso, si bien está remunerado, le tiran un mango, bueno, necesitas esto, comprátelo, pero nada más. Bueno, y una serie así, gente que trabaja en
generalmente empresitas de menos de 5 empleados, etcétera, etcétera. Todo ese aspecto se lo considera informal. Entonces, la tasa, ambas tasas sumadas, o sea, la tasa de no registro es del 34-35%, y la tasa de 34%, y la tasa de informalidad total es de los informales serían unos 15% más, o sea que la precariedad en la Argentina es de cerca de un 48 o 49%. O sea, de todas las personas que dicen que trabajan, es decir, de la masa de trabajadores, el 51-52% está en la vieja sociedad salarial, donde hay contratos de duración indeterminada, que tienen vacaciones, obra social, y contribuyen al sistema de seguridad social, y el resto no. Uno se llama el salariado y otro lo vamos a llamar el precariado, es decir, una regulación de lo precario. Dentro de esto puede haber inclusive, en determinados momentos donde hay alta inflación, uno puede quedar en la pobreza por ingresos, porque su sueldo es tal, los productos ascienden, entonces no alcanza para cubrir toda la canasta, y ese trabajador formal, que tiene la seguridad de tener una protección social, queda momentáneamente en la pobreza. En el otro caso, generalmente los trabajadores que son informales cobran un 40% menos que los otros, 35 o 40%, o sea que cobran entre el 60 y el 70% de un salario normal. Sí, y además el patrón, sobre el que le paga menos, tampoco aporta a la seguridad social, con lo cual la ganancia de ese patrón es mucho mayor. En el caso de los jóvenes, prácticamente hay un 65% que no está registrado. Y hay solo un 3% más que sería un trabajador independiente, porque generalmente los trabajadores independientes son gente con mayor experiencia como jóvenes. O sea, son de 25 años hacia arriba. Cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 15 a 24 años. Desocupación. Bueno, la desocupación es el triple, o a veces 5 veces la de los adultos. Entre 25 y 60 años, la desocupación está en el 4 o 5%. En los jóvenes está en casi el 20%. Y luego está otro fenómeno que es la inactividad absoluta, es decir, jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo, que habitualmente se los conoce popularmente con el nombre NINI, pero que son, desde el punto de vista estadístico, son inactivos absolutos. Porque también están los hijos, por ejemplo, un chico de 8 años que va a la escuela, es desde el punto de vista de la población económicamente activa un inactivo, o sea, no participa de la población económicamente activa, pero va a la escuela, o sea que está realizando una actividad. En cambio, que no es económica, pero que le sirve para algo. En cambio, estos chicos ni siquiera esa actividad realizan, porque si estuvieran estudiando, se los consideraría de alguna manera desocupados o inactivos, pero que están estudiando. Estos ni estudian, ni buscan, ni trabajan, ni buscan trabajo, inclusive el INDEC le pone, ni colabora con tareas en el hogar, o sea que no hace nada tampoco en el seno familiar. Esas son las variables libres. Pasemos a los fenómenos cualitativos. Acá trabajamos con unas ideas que tuvo Turén en Crítica de Modernidad, que son los procesos de desmodernización, que son el proceso de desinstitucionalización, es decir, hay un rendimiento, hay un déficit institucional. Está bien, por un lado es la gente que no cree en esas instituciones, pero por otro lado el funcionamiento de esas instituciones deja que desear y por lo tanto inclusive la familia o la escuela, que eran dos instituciones formativas, ya no tienen tanto espacio ni tanto lugar en la conciencia de las personas, por eso las familias se destruyen y las escuelas no educan. Hay un proceso aparejado que es el de desocialización. Esto es lo contrario de socialización. ¿Qué es la socialización? Más cerca. ¿Qué es la socialización? La socialización
es la capacidad de una persona de internalizar, palabra típica de sociología, de internalizar, es decir, de aprender las pautas de esas organizaciones. Es decir, uno en el hogar tiene que levantarse a tal hora, cepillarse los dientes, higienizarse, etcétera, etcétera. Después va a otra institución, que es la escuela, se levanta, llega a horario, se para cuando se tiene que parar. Bueno, pero esto no funciona tan así. Entonces hay gente que podemos decir que está desocializada. Algunas parcialmente, nadie está desocializado totalmente, desde luego. Siempre algún código con el otro tiene que tener. Pero cada vez estos códigos no son parejos para todo el mundo. Hay gente altamente socializada y hay gente desocializada. Así que no aprende las pautas, no aprendió las pautas por X motivos, y hoy le cuesta más cuando tiene que introducirse en una organización y participar de una organización, sea una empresa, un colegio, lo que sea, no puede participar correctamente y va a tener problemas de conducta o de disciplina o de aprendizaje según los casos. Y por último, el trípode de esta desmoralización es la despolitización. Con esto algunos pueden interpretar que la gente, digo, ante el hecho de lo político y de cómo funcionan las cosas y cuáles son los bienes que uno recibe de la clase política, dice, bueno, yo no creo en la política, bueno, entonces hay menos discusión política. Solo un 15% de los jóvenes participa en alguna actividad, no solo un partido político, sino un sindicato, una organización ecológica, una parroquia, una sociedad de fomento, un club, lo que sea. El resto no participa de nada. O sea, por lo tanto, se da una suerte de crisis de participación. Pero con despolitización, tú no hay que decir algo más, que las políticas ya no fundan la sociedad. Toda esta sociedad, el orden social que nosotros conocemos, y podemos decir, bueno, que funciona en algunos lugares mejor y en otros lugares peor. Ese orden social fue fundado por leyes, es decir, las escuelas, el matrimonio civil, etcétera, etcétera, son instituciones que la política fue fundando para ordenar la sociedad. La educación no es solamente para el progreso de las personas, sino para una morigeración de las conductas de esas personas. Entonces, hay personas que si bien las leyes existe la ley del matrimonio civil hace mucho tiempo, hoy los jóvenes no usan el matrimonio. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ya en el año 2000, el 50% de los niños nacidos vivos no provenía de matrimonios institucionalizados. Es decir, no solo hablamos de que no se hayan casado religiosamente, sino que hablamos de que no fue registrada esa familia como tal. Lo cual hablamos de un proceso de desinstitucionalización y de despolitización muy fuerte. O sea, hay una ley, pero esa ley en principio no se cumple o se intenta soslayarla. Bueno, ese principalmente sería el concepto que quiero que ustedes interpreten hoy en día. Seguimos con los fenómenos cualitativos. Uno de los fenómenos que nosotros hemos registrado es la fragmentación de los imaginarios sociales, también denominados sistemas de representación colectivas. Estos sistemas de representación colectivos son, por ejemplo, la idea del progreso. O sea, cuando yo era chico, un joven, se me decía, mis padres y mis profesores me decían, que si yo me esforzaba, estudiaba, me capacitaba, trabajaba, mi progreso material, espiritual no iba a tener límites. ¿No? Ese es el mito del progreso. O sea que todo el mundo está en condiciones, desde el punto de vista materiales y espirituales, de una movilidad social ascendente. De alguna manera, en Europa, los 30 gloriosos, cuando se instala la sociedad salarial en Europa, sobre todo en la posguerra del 45 al 75,
esta promesa iluminista, porque después de todo es una promesa, o una gran zanahoria que la gente sigue, se cumplía. Medianamente la gente veía que mis abuelos partieron de España sin un peso y vinieron acá y bueno, a su hijo, que sería mi padre, lo mandaron a la escuela, se educó, llegó a tener una universidad completa, yo completé la universidad. O sea que, de alguna manera, en el registro de determinadas familias de la clase media, de la clase obrera, etcétera, etcétera, se registró ese progreso. Pero en los últimos años, principalmente a través de la década del 70, esas posibilidades fueron disminuyendo en una franca decadencia. Tanto acá como en Europa, el fenómeno acá se da exageradamente, digamos, ¿no? Porque aún alguien que cobra un ingreso mínimo, como se llama en Europa, que es un subsidio que se le da, cobra 450 euros, y es la mitad de un salario mínimo. Con lo cual, si es un homeless, le permite vivir en una pensión durante la mitad del mes. Yo tampoco es la justicia social. Pero que son diferentes, y los salarios no son los salarios que tenemos nosotros, desde luego. Y los precios de los bienes son más bajos que acá. Entonces, de los bienes alimentarios, digamos, por ahí la propiedad es más cara. ¿Qué es lo que sucede frente a esto? Hay una fragmentación de esa idea. Los que todavía pueden progresar, es decir, los sectores de clase alta, de clase media alta, y hasta de una clase media típica, todavía tienen esperanza y creencia en el mito del progreso. Pero el mito del progreso murió, el mismo Bátimo, el profesor Bátimo, habla de la muerte del mito del progreso, murió para una vasta cantidad de los sectores sociales que ya no creen en el progreso, o no creen en el fondo, más allá de su discurso, que puedan progresar porque la sociedad ya les ha vedado sus posibilidades de hacer su sociedad. Esto trae como consecuencia una apatía o una atonía frente a lo que le pasa a los demás, frente a la política, frente a las instituciones, que refuerza estos procesos que veíamos anteriormente. Se da una crisis de participación, la gente no quiere participar en nada, más vale tiende a ser subidita, individual, con su familia, y no comprometerse en nada. Y finalmente lo que descubrimos en los jóvenes es que hay un descreimiento total de las organizaciones. Si lo que vence al tiempo es la organización, decía Napoleón, y en nuestro caso la sociedad salarial es la organización del trabajo, los jóvenes no creen que organizándose para un determinado fin, es decir, para lograr algo en la universidad, sea necesario armar una agrupación o una organización para eso. Cada uno se mueve como puede, algún día se juntarán como una suerte de multitud inconforme, harán algún lío, pero después esa organización se disuelve, digamos. Esa proto-organización se disuelve. Y tampoco creen en la eficacia de la acción colectiva. Más vale creen en el camino individual, de buscar algún padrino que los apadrine y llegar al lugar, al objetivo que tienen, pero en forma individual, no en forma justa y colectiva. Eso se ha perdido en la sociedad. Todos estos fenómenos cualitativos que estamos resaltando terminan en una suerte de abandono a priori de la ciudadanía. Después vamos a volver a hablar de ciudadanía cuando hablemos del trabajo privado. Bueno, nosotros hemos trabajado para clasificar los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, con la teoría de las zonas de cohesión de Robert Castel, que están fundamentalmente en un libro fundamental para la sociología de los últimos 30 años, que salió en el 95 en francés y en el 97 en castellano, que se llama Las metamorfosis de la cuestión social, una crónica del salariado. Libro que recomiendo su lectura porque además está bien escrito, como un libro de historia, por el campo de Robert Castel y la historia, donde cuenta la larga construcción de la sociedad salarial, su pequeño auge y su probablemente largo entierro, como decía Toynbee de la civilización egipcia.
Entonces, él decía que existe una fuerte correlación entre el lugar que se ocupa en la división social del trabajo, que el individuo ocupa, o sea, cada uno de nosotros, y la participación en las redes de sociabilidad, es decir, no caer en el aislamiento relacional en el cual caen las personas, sino tener una amplia participación en el club, en el barrio, en el consorcio, en la escuela, donde sea, uno tiene que participar. Y los sistemas de protección que cubren a un individuo de los riesgos de asistencia. Es decir, cuando hablamos que hay un 48% de los trabajadores que no tienen protección, es evidente que la zona de cohesión no va a ser una cohesión total. Va a ser una protección a veces parcial, porque tiene un pariente que le puede ayudar, etcétera, etcétera. Pero son formas, digamos, antiguas de la protección. Los estados modernos han creado los sistemas de protección social pero como la política ya no impone que